Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos a través de nuestra transmisión especial completamente en vivo. Estamos ya a nada de poder disfrutar este miércoles 4 de octubre de una de las presentaciones del libro que se han llevado a cabo en el marco de la Feria del Libro y la Lectura 2023. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de las redes sociales oficiales de Radio Delfín 88.9. Y por ahí les recordamos que todavía estamos a tiempo, si nos encontramos cerca del edificio de Chicalango, en vinculación, donde estamos a breves instantes de poder disfrutar de esta presentación del libro con el título ¿Qué padres, padres? 4 pilares para construir relaciones sólidas con tus hijos, a cargo de Shiray González Pérez. Nosotros ya estamos a breves instantes de poderlo disfrutar desde el auditorio Chicalango en el edificio de vinculación universitaria, nuestra máxima casa de estudios, que vaya que a lo largo de estos 4 días de feria hemos podido ser partícipes de múltiples presentaciones de libro, de algunos de los talleres que se han estado impartiendo en el marco de esta feria, y estamos seguros que tanto ustedes como nosotros y también los universitarios pues le están sacando el máximo provecho a cada una de estas actividades, así que los invitamos a que continúen con nosotros a través de nuestras redes sociales oficiales, que nos acompañen y que se unan junto a nosotros a esta celebración, a esta Feria del Libro y la Lectura en su edición 2023, que desde hace ya largos años atrás pues trae por ahí bastante historia esta feria, y cada año nos vamos reivindicando y vamos aprendiendo y conociendo, pero sobre todo fomentando la lectura, que es el principal objetivo de realizar este tipo de ferias de la lectura y del libro. Y recordarles también que este tipo de eventos no son exclusivos para los universitarios, están abiertas las puertas de la Universidad Autónoma del Carmen para el público en general, para que ustedes disfruten y puedan disfrutar junto a nosotros de esta feria del libro y la lectura. Así que esperamos que nos acompañen, porque ya en breves instantes vamos a poder disfrutar de conocer a la autora de este libro, y también vamos a poder por ahí aprovechar si tenemos algunas preguntitas, podremos ponerlas a través de las redes sociales oficiales, y los invitamos a que sigan cada una de nuestras plataformas digitales para que estén enterados de toda la información y de cada uno de los eventos en el marco de la Feria del Libro y la Lectura. En breves momentos regresamos. Vamos a seguir disfrutando para construir relaciones sólidas con sus hijos, y ahora cedemos el uso de la voz al maestro de ceremonias. Nosotros continuamos con ustedes, por ahí ya estamos afinando unos breves detalles para poder disfrutar de esta presentación del libro, y agradecemos que nos estén acompañando. Pues muy buenas tardes. La Universidad Autónoma del Carmen, a través de la Dirección General de Extensión Universitaria, la Dirección de Difusión Cultural y el Departamento de Fomento Editorial, les da la más cordial de las bienvenidas a esta presentación del libro ¿Qué padres, padres? 4 pilares para construir relaciones sólidas con tus hijos dentro del marco de la Feria del Libro y la Lectura 2023.
Agradecemos la presencia esta tarde que se encuentre con nosotros la maestra Yuridia Velasco Sosa, directora de Difusión Cultural. Igualmente agradecemos la presencia de todos ustedes, muchachos, alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud, así como los alumnos en general de la Universidad Autónoma del Carmen. Sean todos bienvenidos. Aplauso para ustedes también, muchachos. Así como agradecemos a toda la gente que nos está siguiendo en la transmisión en vivo a través de la página de Radio Delfín, así como en la página de Qué Padres Padres, igual ahí se está transmitiendo este evento en vivo. La verdad que es un gusto tenerlos esta tarde con nosotros. Y para dar inicio con este importantísimo evento dentro del marco de la Feria del Libro y la Lectura 2023, permítame presentarles en primer lugar a una presentadora que no pudo estar con nosotros, pero de manera virtual va a estar en unos momentos. Primero presentaré su hoja de vida. Ella es María José Comino Ribes, perdón. Nació en 1987 en Valencia, España. La menor de 3 hermanas que creció siempre con un amor por las letras y el trabajo social. Desde temprana edad estuvo involucrada en el trabajo con jóvenes y adolescentes, actividades que le permitieron conocer de fondo las inquietudes y problemáticas que se viven a esa edad. En 2009 se muda a La Paz, Baja California Sur, junto con su esposo. Es en esta ciudad donde nacen sus 2 hijos y reside actualmente. Por 3 años trabajó con mujeres y adolescentes de la mano de su esposo. Durante la etapa del kinder y a primeros años de primaria de sus hijos, María José se involucró activamente en las instituciones donde acudían sus hijos, siendo presidenta de la mesa directiva, donde mostró un liderazgo pujante y activo en pro del beneficio de los pequeños y padres de familia. Desde 2014 ha reunido información, conocimiento y vivencias debido a su inquietud por saber más acerca de la educación en casa, que sumado a su trayectoria en consejo familiar, se toma la decisión de comenzar este camino de decirle sí al homeschool, y de esta experiencia nace el libro Sí al Homeschool, publicado en el 2022. Pero pues para conocer un poquito más de María José Comino Ribes, dejemos un video. Adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es María José Comino, soy escritora y soy felizmente mamá de 2 varoncitos. Muy buenas tardes, mi nombre es María José González, Comino, soy escritora y hace soy 3 felizmente mamá de 2 varoncitos. Conozco a Shirai González desde hace 3-4 años, entonces estoy muy encantada por la invitación de esta tarde para poder hablar de su libro, ¿Qué padres padres? Pues, ¿qué puedo decir de su libro? Para nosotros como familia, para mi esposo y para mí, Qué padres padres ha sido una gran herramienta, es un gran libro, no ha sido, es una gran herramienta, es un gran libro porque te puede llevar de la mano a construir esos pilares y esas bases esenciales a la hora de la crianza de tus hijos desde chiquitos hasta más grandes. Shirai González es una gran profesional, yo he podido formar parte, he podido asistir y la he podido escuchar en varias conferencias, he podido asistir a varios de sus congresos, qué padres padres, y puedo decir que es una gran profesional, es muy cálida, te lleva de la mano para llegar a la raíz, porque a veces nosotros nos dejamos llevar como papás en el día a día
nos dejamos llevar simplemente por la cobertura o la superficie de X conducta de nuestros hijos o cómo nos sentimos nosotros o X situación, pero el chiste y la cuestión aquí es poder llegar a la raíz y poder arreglar eso como familia o poder direccionar o enderezar eso como familia para poder crear esa fortaleza. La casa es el núcleo, la familia es el núcleo de la personalidad, es el núcleo donde se forja el carácter de nuestros hijos. Entonces es muy importante prestar atención a ciertos aspectos que normalmente por la rutina diaria y por también la mochila que cargamos como papás y como mamás, nos dejamos llevar o no le prestamos la atención que requiere. Hay ciertos aspectos en el libro que nos lleva a prestar atención, a focalizarnos como padres y madres, que tiene que ver con el amor, con la inteligencia emocional, con la escucha activa, con la comunicación entre nosotros como familia. A veces nos vemos como padres y como madres en el punto que nos ponemos un espejo simbólico y nos vemos y hacemos tenemos flashbacks de cuando nosotros éramos niños y nos vemos así casi fotografiados en esa conducta o en eso que está en ese momento reflejando nuestro hijo. Y nos vemos a nosotros pensando en ese momento que lo estábamos viviendo con nuestros padres, diciendo, cuando yo sea papá o cuando yo sea mamá, no voy a hacerle eso a mi hijo, o yo no me voy a comportar así con mi hijo, o yo no voy a hacerle sentir de esa manera. Y creo que cualquier papá y cualquier mamá se puede sentir identificado en que hay por lo menos un momento en nuestras vidas como padres que cometemos ese mismo error que nosotros en su momento dijimos que no lo íbamos a cometer. Y nuestros hijos nos confrontan. Y de eso se trata también el libro que Padres, con mucho amor y con mucho cariño, ese libro te confronta. Y te lleva a esos momentos de reflexión donde haces esa retrospectiva hacia ti mismo, hacia ti misma, y dices, ok, frena, ¿cómo lo estamos haciendo? Frena, es momento de poder reestructurar. Algo que deja muy claro Siray González en su libro ¿Qué padres, es que siempre es un buen momento para rectificar y siempre es un buen momento para volver a enderezar las cosas. ¿Qué padres, te lleva de la mano? Con unos muy sencillos pasos y muy prácticos, repito, estas reflexiones que tiene cada capítulo, a poder examinarte y a poder llevar a la práctica, que eso es muy esencial, a la práctica diaria, esas herramientas y esos 4 pilares en los cuales se focaliza ¿Qué padres, para poder llegar a tus hijos de una manera más afectiva, efectiva y asertiva. Cuando, por ejemplo, en mi caso, en el caso de mi esposo y en el mío, somos papás ya de un adolescente y un preadolescente, entonces el tema, por ejemplo, de la comunicación y de la escucha activa y de la inteligencia emocional ahora es un momento muy esencial y es un momento muy parteaguas en nuestra vida familiar. Nosotros somos una familia homeschooler y somos una familia que convivimos las 24 horas del día prácticamente juntos. Cada uno tiene sus momentos de esparcimiento, de socialización y de momento donde yo muchas veces platico y digo donde no nos vemos las caras, pero continuamente tenemos que llevar esos pilares que habla ¿Qué padres, a la acción, día a día, minuto a minuto. El amor, cómo nos expresamos, cómo debemos de, como papás, entender que cuando nuestros hijos hacen algo o tienen una conducta que no entra dentro del esquema, no es un ataque contra nosotros como padres. Y eso a veces como papás, ese filtro lo tenemos un poco confuso y esa perspectiva la podemos llegar a tener un poco distorsionada. ¿Y qué padres, te lleva de la mano? Y hay una pregunta que dice, y esta vez lo voy a decir, Siray, perdón, voy a adelantar nada más esta parte del libro. Hay un capítulo y hay una pregunta, una reflexión que dice, tú como papá, tú como mamá, más o menos la dice así, la voy a parafrasear, ¿cómo actúas en los momentos
que le tienes que dar amor a tus hijos aún cuando consideras que no han tenido una conducta apropiada, aún cuando consideras que no han hecho bien las cosas, o aún cuando realmente no han hecho bien las cosas. Aún en esos momentos, tú como papá y como mamá, ¿eres capaz de poder darle el amor que necesita a pesar de todo eso? ¿Somos capaces como papás y como mamás de transmitirles a nuestros hijos que no hay nada que puedan hacer? Fuerte los aplausos. El amor que nosotros les tenemos. A nuestra presentadora. La tecnología. A María José Comino Rives, un fuerte aplauso, más fuerte el aplauso para ella. Y pues esta tarde tenemos con nosotros a la maestra Shiray González Pérez. Ella es gestora del programa educativo de psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Carmen. Ella es la autora del libro que se presentará esta tarde, ¿Qué padres, padres? 4 pilares para construir relaciones sólidas con los hijos. Un fuerte aplauso para la maestra Shiray. Adelante, maestra. Hola, pues buenas tardes. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí y poderles platicar, presentar el libro. Este libro salió en el 2020 y bueno, antes de esto, para que tengan un poquito de contexto, soy psicoterapeuta, para los que no me conocen, soy psicoterapeuta infantil y familiar y tengo más de 20 años trabajando la psicoterapia precisamente con niños, adolescentes y sus familias. Y tengo más de 25 años trabajando con niños y adolescentes. Desde mis prácticas profesionales, servicio social, mi primer trabajo, todo fue con niños y adolescentes y a partir de ahí, bueno, cuando yo decidí estudiar psicología, justamente era pensando en que yo quería trabajar con familias. No sabía cómo, no sabía exactamente qué es lo que se podía hacer, pero yo quería trabajar con familias, ¿no? Siempre tuve como esa empatía y familiaridad con los niños. Entonces, por ahí era como mi línea y ya conforme fui avanzando en la carrera, fui identificando qué es lo que los psicólogos podíamos hacer en este caso. Y ya en los últimos semestres, ya cuando empieza uno como a perfilarse hacia las áreas, ya descubro y tengo maestros que me enseñan el camino, ¿no? De cómo se puede hacer un terapeuta familiar y posteriormente me especializo también como terapeuta infantil. Entonces, de ahí tengo pues más de 20 años trabajando justamente con familias, en donde realmente hay situaciones que son como comunes, repetitivas, problemas con los niños, con los adolescentes, dudas de los papás, preguntas de los papás, errores que cometemos como padres también y que nos damos cuenta cuando suceden cosas con los hijos, ¿no? O cuando los hijos nos confrontan de alguna manera con sus conductas o con lo que nos dicen. Entonces, a partir de ahí surge la inquietud de hacer algo más que la psicoterapia. O sea que ya en la psicoterapia pues es de 1 a 1, llega un paciente y lo atiendo, ¿no? Pero llega un punto en el que digo ya no es suficiente así y que sí quería yo hacer como más y llegar a más personas y surge la idea de escribir un libro. Y además se viene pandemia también y facilita las cosas, ¿verdad? En este sentido de encerrarse a escribir. Y bueno, la idea del libro realmente fue pensando o recapitulando más bien, cuáles eran como esas dudas constantes, esas preguntas, esos errores, esas situaciones que se van presentando en casa y que uno va identificando y va como tomando comunes denominadores. Y entonces hay muchas cosas que tienen que ver en la educación de los hijos. No sé, de aquí, a ver, levanten la manita quiénes son mamás o papás. 1, 2, sin miedo, sin miedo. Bueno, nada más uno entonces que son mamás o papás. Bueno, conste. Pero todos son hijos. Eso sí, a lo mejor no somos mamás, a lo mejor no somos papás, pero todos somos hijos y todos conocemos las dinámicas familiares. Algunas familias son más fáciles, algunas familias son más difíciles, algunas hay una mejor comunicación y mejor relación entre todos, en algunos no, algunos prácticamente ni se conocen. Entonces, bueno, todos conocemos lo que es una dinámica familiar, ¿no? Cómo son las características dentro de una familia.
Y como hijos, pues también supongo que, no sé si a esta edad todavía, pero en la adolescencia seguramente llegaron a esa etapa en la que sus papás todo hacían mal, no entienden, están obsoletos, déjenme en paz, ustedes no saben, eso era en tus tiempos. Una serie de frases que de pronto decimos cuando somos hijos. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos, que conocemos y que sabemos y que no nos va a pasar nada. Y muchas veces tiene que ver con la comunicación y cómo se dieron las relaciones en casa. Entonces, justamente recapitulando todo eso, es que hago como una separación de temas, por decirlo así, y saco cuatro elementos que yo considero que son fundamentales en las relaciones familiares, y entre ellas la primera que pongo en la mesa es el amor. ¿Y por qué hablo del amor? Y siempre lo digo de esta manera, no me refiero al amor así del príncipe azul y que yo así todo una ilusión, no en ese sentido, sino realmente a ese sentimiento que generamos o que válgase la expresión, que sentimos con algunas personas, y que finalmente lo importante no es solamente que lo vayamos a sentir, sino la capacidad que tengamos nosotros de expresar eso que sentimos. Yo no sé si aquí en la sala hay alguien que de pronto, porque en consulta luego me dicen, bueno, sí, yo no soy muy cariñoso porque a mí no me abrazan. O sea, mis papás nunca me abrazaron, mi mamá nunca me abrazaba, o mi papá nunca me abrazaba. O sea, y entonces, ¿cómo saben ustedes que los quieren o no los quieren? A veces cuestionan, a veces piensan que no los quieren. Y eso no es así. Simplemente cada uno de nosotros va desarrollando su propia manera de expresar las emociones, su propia manera de expresar los afectos y el amor. Y muchas veces la dificultad está en que esperamos que sea de una manera, y si no es de esta manera, creemos que el otro no siente eso por nosotros. Y no, es que hay diferentes lenguajes. El reto aquí es identificar cuál es ese lenguaje, de modo que podamos ser flexibles y decir, ok, o sea, si para ti es importante esto, y llámese papás, hermanos, pareja, etcétera, etcétera. Entonces, hacer el esfuerzo por hacerlo y el otro hacer el esfuerzo por comprender que el otro tiene un lenguaje distinto, ¿no? Pero en el caso de los hijos, a veces los papás, y yo no sé también sus papás, y cada quien sabrá, de pronto entre la rutina, las necesidades económicas, tienen 1 o 2 trabajos y entonces no están en casa todo el día y entonces no los ven y entonces no hay mucha comunicación, no hay oportunidades para platicar, no hay oportunidades para que tú le cuentes lo que te pasó o algo que para ti era importante. Ellos a lo mejor tampoco te cuentan y tampoco hay como ese espacio a lo mejor para que se transmitan lo que sienten el uno por el otro. Y uno de los errores que cometemos los papás a veces es que asumimos. Los papás decimos, no, pues es que sí sabe que lo quiero porque yo trabajo todo el día para darle todo lo que me pide. A lo mejor a esta edad dices, pues sí, yo lo entiendo, ¿no? Pero cuando son niños no lo entendemos. O sea, no entendemos que eso es por amor, solo entendemos que se van todo el día y que no están conmigo todo el día, ¿no? Entonces, el saber expresar la parte afectiva y cómo en casa podemos mejorar esa comunicación, que es el segundo pilar, para poder compartirnos, conocernos, expresar nuestras necesidades, expresar lo que nos molesta, expresar lo que nos importa, lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos. Eso es algo que es muy importante también. Y tampoco se da necesariamente en todas las familias o no de la manera más adecuada. Uno de los grandes problemas y el mayor motivo de consulta, en realidad, es por comunicación entre la pareja, con los hijos, etcétera, ¿no? Si la comunicación mejorara, muchas de las situaciones se resolverían. Y cuando trabajamos en familias, cuando trabajamos en parejas, uno de los primeros elementos que abordamos es justamente la comunicación. Pueden llegar con 10 problemas y cuando identificamos que la comunicación no va muy bien, primero trabajamos la comunicación. Y a mí me gusta explicárselo a las personas. Le digo, miren, es que es como el puente que nos va a conectar la comunicación. Entonces tenemos que revisar si tiene piedritas, si tiene hojitas, si tiene basuritas, para que limpiemos ese puente y entonces podamos transitar. Y ahora sí, todos los temas que ustedes quieran resolver se podrán resolver, pero mientras ese puente de comunicación no esté limpio, no sea más efectivo, nos va a costar mucho tomar decisiones, nos va a costar mucho manejar conflictos, etcétera. Entonces, bueno, otro de los pilares justamente es, el primero es la expresión afectiva, el segundo es la comunicación, el tercero son los límites, que también es causante de muchos motivos de consulta, sobre todo con el caso de los niños y los adolescentes. Cuando no hay límites en casa, cuando no hay una estructura, cuando no hay una figura de autoridad, por ejemplo, yo a los niños me gusta preguntarles, o a los adolescentes incluso, y les digo, ¿quién manda en casa? Y hay niños que te dicen, yo. O sea, sí, pero quitadísimos de la pena. Y cuando uno explora con los papás, efectivamente, el que manda es el niño.
no se vaya a enojar, no vaya a llorar, no se vaya a frustrar, entonces lo que ellos pidan, ¿no? Y eso no les permite a los niños como identificar que al final de cuentas en la vida todo tiene límites, todo tiene consecuencias, no pueden ir pasando todo solo por figuras de autoridad y sin que no pase nada. Entonces eso les da como mucha contención emocional. Pero a veces los papás nos perdemos un poquito en eso, sobre todo en la etapa de la adolescencia, que es más difícil, en donde justamente el adolescente lo que busca es saber hasta dónde puede llegar y es parte normal del proceso, de su desarrollo, porque necesita saber hasta dónde puede llegar. Significa que los adultos vamos a soltar y decir, pues ya haz lo que quieras. ¿Cuántas veces, o levanten la mano aquí en sus papás, de pronto en algún momento les dicen, ay, ya, haz lo que quieras? Claro, yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿verdad? ¿Y significa realmente que puedes hacer lo que quieras? Claro, no, ¿verdad? Al contrario. Entonces, efectivamente, tenemos que cuidar mucho los límites, pero hay de repente momentos en los que sí hay un desgaste y con tal de no seguir peleando es, pues ya, haz lo que quieras y se pueden surgir otros problemas. Entonces, incluso a su edad, los que todavía viven en casa, los que todavía viven con sus papás, pues seguramente en algunos casos hay horarios, tienen que pedir permisos, hay cosas que tienen que hacer en casa. O sea, los límites y la estructura familiar son fundamentales para el desarrollo emocional. Si no lo tenemos en la infancia, nos vamos a sentir bien complicados en la adolescencia. O sea, ¿quién nos detiene? O sea, realmente genera como mucha ansiedad, mucha inseguridad, cuando no tenemos esa contención emocional. Y esa tarea es de los adultos. A los adultos nos corresponde hacer esa contención emocional y esa estructura que le dé a los niños y a los adolescentes la confianza. Es como, ¿cómo explicarlo? Es como meterse si tú te metes a una alberca, tú sabes hasta dónde está el agua, lo mides, te dice ahí o preguntas, está muy hondo y ya ves hasta dónde le llega al compañero y ya le calculas, ¿no? Cuando tú te metes al mar, pues se supone que es gradual, pero de repente puede haber huecos, entonces tú no sabes hasta dónde puede llegar, tú no sabes cuál es el límite, y qué se siente distinto si estás en una alberca donde sabes cuánto mide y que es diferente si te metes a un mar que no conoces y no sabes hasta dónde llega. ¿Se siente distinto o es igual? ¿Qué se siente distinto? A ver, ¿quién me platica? La seguridad del fondo, exactamente, y eso mismo se transmite. Mande. Claro, y ahorita voy con ese punto, como decía la compañera ya, la seguridad del fondo, esa misma sensación es lo que pasa cuando en casa hay una estructura y hay límites definidos, cuando hay una figura de autoridad definida. Cuando no la hay, justamente no se siente esa seguridad, como decía la compañera, la seguridad del fondo, no se siente porque nadie te contiene, porque el niño va y viene y puede hacer y al final él manda. Y el mandarle a los adultos, créanme que es una responsabilidad muy grande para un niño de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14 años. Es una responsabilidad que no le corresponde, porque él no sabe lo que en realidad es bueno y no es bueno, está aprendiendo. Entonces hay adultos que cedemos en eso. Y dijo ahorita al final, ¿qué mencionó? Ándale, la adaptación. Y entonces, bajo estas circunstancias, cada uno de los niños, cada uno de los adolescentes se va adaptando a las situaciones y lo va respondiendo de diferente manera. Algunos ahorita después de la pandemia inclusive, aumentó el número de niños o el índice de ansiedad, por ejemplo, y desde muy chiquititos. Y en adolescentes ni se diga. Entonces, pueden haber muchos factores que han influido en esto, pero uno de los factores es la estructura familiar. Entonces, realmente hay que considerar que todos debemos tener límites, porque vienen uniformados, jóvenes, porque hay un lineamiento, porque tienen que venir uniformados, porque van a entrar a una zona hospitalaria que tiene sus reglas bien definidas y que puede haber consecuencias o simplemente no te dejan pasar si no las cumples. Entonces, mientras más definidas estén las reglas, más certeza tenemos de lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿ok? Y el otro pilar es la inteligencia emocional, que también es fundamental en las relaciones familiares. De pronto, ¿qué pasa con el manejo del enojo? ¿Qué pasa con tu manejo del enojo o qué pasa con el manejo del enojo de tu papá o el manejo del enojo de tu mamá? ¿Qué pasa? Hay algunos que tienen miedo, que les tienen miedo a los adultos de casa
incluso en la facultad, estoy en Ciencias de la Salud, y de repente entra una niña en crisis porque había salido temprano, no sé qué, con su mamá se enojó, y es que mi mamá se enoja mucho, me va a regañar, y bueno, ya estamos hablando de nivel universitario. Entonces, ¿por qué? Porque entiendo que las reacciones son como demasiado intensas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces con nuestros papás muchas veces no podemos platicar justamente por eso, por sus reacciones emocionales. Entonces un reto importante para nosotros los adultos como papás es cómo manejamos las emociones. Otra emoción que también se complica en la crianza es el miedo. Cuando los papás tienen miedo de lo que pueda pasarle a los hijos, entonces tomamos decisiones que a veces pueden no ser las adecuadas porque tenemos miedo que les pase algo, miedo a soltarlos. No sé si alguno de ustedes tenía oportunidad de estudiar en otro lado, en otra ciudad, y que sus papás dijeron, no, tú te quedas aquí estás con nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor les daba miedo pensar que ustedes se podían ir a una ciudad solos y que ellos ya no los iban a poder cuidar, ¿no? Y yo no sé si es la mejor opción o no, pero eso determina la toma de decisiones de los padres. Otra emoción también es la tristeza o la frustración. Hay papás, y pasan con los dos géneros, no es exclusivo de las mamás ni exclusivo de los papás. Cuando hay mamás o papás que no les gusta que sus hijos lloren, que no quieren que sufran, y entonces hacen todo lo que los niños les pidan porque no me gusta que llore. Me acuerdo mucho de un caso que atendí hace muchos años, de que la señora comentaba que su esposo era muy complaciente con su hijo y muy permisivo y que todo lo que el hijo quisiera, todo. Dice, al grado de que un día estaban en una fiesta, comenta la mamá, un día estaban en una fiesta y entonces estaban jugando, un niño tenía un Nintendo, un Xbox, una consola. Y entonces el niño, mi paciente, no tenía. Y entonces empezaron a pelear por el equipo y el niño empezó a llorar porque él quería jugar y no tenía. Entonces la señora dice, ¿qué cree que hizo mi esposo? En ese momento se salió de la fiesta a comprarle una consola al niño para que ya no llorara. Entonces digo, bueno, realmente esta dificultad, estamos hablando ahí de la dificultad para el manejo de la frustración. Si yo no sé manejar mi frustración como persona, mi frustración como mamá, como papá, mucho menos voy a poder ayudar a manejar a mi hijo su frustración. Y no le estoy dando herramientas para que aprenda, al contrario, estoy tratando de evitar que sucedan cosas que lo puedan hacer llorar o lo puedan hacer sufrir. Entonces, realmente el manejo emocional es fundamental. El tema de hoy es la crianza, el tema de hoy es como mamás, como papás, pero al final de cuentas, en cualquier toma de decisiones, la inteligencia emocional, el manejo de las emociones es fundamental. La mayoría, voy a hablar de medicina porque la mayoría son de medicina, pero hemos tenido casos también que cuando están en internados, ¿de qué semestre son? Bueno, más adelante, no quiero spoilear, pero cuando es más adelante, de repente, cuando llegan internados o ya empiezan a sentir como la presión en escenarios reales, hay quienes no saben manejar las emociones por la presión, por el estrés, por las circunstancias, el hospital, la demanda, los médicos, los maestros, las clases, no sabemos manejar las emociones. Entonces, realmente son temas que ahorita estamos dirigiéndolos a la crianza, porque de eso se trata mi libro, pero que en realidad, si nosotros las vamos trabajando en el día a día, pues cuando les toque ser mamás o papás, ya no tendrán que preocuparse por esto, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno, pues, sabe o debería saber por lo menos cómo está en comunicación, cómo están las relaciones familiares, cómo está la cuestión de los límites en casa y sus propios límites, cómo está el manejo de la inteligencia emocional, qué hacen ustedes con sus emociones y cómo las manejan. Y este libro lo que intenta es eso, explicar cómo estos 4 elementos pueden ser fundamentales justamente para tener mejores condiciones familiares y para mejorar la relación con los hijos. Realmente traté de escribirlo de una manera como muy amena, como muy coloquial, que fuera fácilmente comprensible. Y como bien decía María José, al final de cada capítulo, bueno, y a lo largo de los capítulos, me gusta hacer como algunos planteamientos, algunas preguntas, algunas reflexiones, para que podamos pensar, no nada más quede como en lo teórico, sino que podamos pensar cómo lo estamos haciendo nosotros como mamás, como papás. Si tuvieran la oportunidad, no sé, de que ya sea sus papás, su mamá o sus hermanos que son papás o algún conocido que tuviera la oportunidad de reflexionar acerca de eso, realmente en cualquier etapa de la vida, ya sean que estén chiquitos, que sean adolescentes, que tengan 8 años, realmente, bien decía María José, o sea, en cualquier momento, realmente es un buen momento para reflexionar acerca de cómo le estamos haciendo
y qué podemos mejorar. Inclusive, aunque ya están grandes, en teoría, bueno, algunos han de estar como entre 17, 18 años, 19 más o menos, incluso a esa edad, muy seguramente hay cosas que en casa dijeras, ay, me gustaría que mejorara esto, ¿no? O sea, en realidad, en cualquier etapa de vida, en cualquier etapa familiar, porque las familias también tienen etapas, van evolucionando por etapas, en cualquier etapa de la familia, si nosotros trabajamos con estos elementos, créanme que mucho, mucho se puede mejorar. Aunque estamos en un contexto educativo ahorita, porque la mayoría son estudiantes, ¿cuántas veces no tu rendimiento académico se ve afectado por una situación de casa? Por un conflicto, por una pelea, por una discusión. O sea, entonces, mientras todos pongamos un granito de arena para mejorar comunicación, para mejorar manejo de emociones, para mejorar expresión afectiva, pues al final todos los miembros de la familia se ven beneficiados, ¿sale? Y aquí la idea, pues el libro más que nada está dirigido a los papás, justamente para que vayan pensando y reflexionando acerca de qué podemos mejorar. No se trata de ver qué estoy haciendo mal, o sea, es bueno, porque todos los papás tienen aciertos también, pero muchas veces aquello que no estamos tomando en cuenta es lo que nos genera conflicto. Y la idea es, pues, finalmente, contribuir desde, ahora yo siempre digo, desde mi trinchera como psicoterapeuta infantil y familiar, tratar de contribuir con un granito de arena para mejorar las relaciones familiares. Quienes se vayan a dedicar a la psicología infantil, por ejemplo, o se vayan a dedicar a la pediatría, o se vayan a dedicar a áreas relacionadas con niños, con adolescentes, con familias, son aspectos que también observan, son aspectos que también toman en cuenta. Muchos de mis pacientitos niños son referidos por pediatras aquí en la isla. Los pediatras refieren, ya sea porque la mamá llega y dice, oye, ¿sabe qué? Es que tengo esta situación y esta situación, entonces el pediatra dice, no, eso es con psicología, y lo canalizan, y otras veces porque el mismo pediatra tiene como una visión un poquito más amplia e interdisciplinaria, y entonces escucha algo, observa algo, y el mismo pediatra refiere y dice, yo creo que tendría que ir a psicología para que atiendan a su hijo. Entonces, bueno, siempre hasta en clase les digo a los alumnos, tenemos que tener siempre una visión interdisciplinaria, porque al final de cuentas, en teoría, todos los que estamos en ciencias de la salud tendremos como el mismo objetivo, ¿no? Como el bienestar físico y mental. Entonces, bueno, más o menos de eso se trata el libro. Ahorita está de manera digital, lo pueden adquirir en Amazon, que padres Amazon, y ya a final de mes, muy probablemente, ya podamos tener la versión impresa. Sí, que originalmente salió en digital y bueno, ya este año ya se lanza también para que lo podamos tener impreso. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. Fuerte los aplausos para la maestra Shirai González. Y como ella dijo, abrimos esta interacción con ustedes, muchachos. ¿Alguna pregunta que tengan para la maestra? Ella muy amablemente nos va a responder. Claro, como el agua de Campus 3, ¿verdad? Igualito. Adelante ella. ¿Por qué creo que empieza la manipulación de los hijos a los padres? Ah, porque funciona. Claro, por supuesto. Sí, porque, por ejemplo, cuando son muy pequeñitos los niños, sí hay un aprendizaje, antes de tener como conciencia o más bien como que tener desarrollos de pensamiento más desarrollado y de análisis, desarrollar la capacidad de análisis, sí hay un efecto como de consecuencias. Entonces, si yo lloro y viene mi mamá, o sea, o me da leche mi mamá, o me abraza mi mamá, entonces funciona, entonces el lenguaje, al principio el lenguaje del bebé es llanto. Entonces aprende que, cuando yo lloro, pasa esto. Porque los juegos de los niños alrededor de los 6 meses ya son de causa-efecto. Si yo le pico el botón azul, sale una canción. Si yo le pico la estrella roja, se prenden las luces. Entonces, uno de los primeros aprendizajes es de causa-efecto. Entonces, cuando pasa eso, los niños van aprendiendo cómo responden los adultos también. Y cuando hacen algo, pues el adulto responde. Si yo lloro y mi papá, mi mamá no tienen esa tolerancia a la frustración de que hay como un temor, o leía yo hace poquito, ¿no? El mito del hijo feliz. O sea, como papás queremos que nuestros hijos sean felices y es una realidad. Siempre queremos que sean felices.
pero eso no significa que vamos a ceder a todo lo que nos pidan, porque eso no les va a dar la felicidad. Pero a veces hay una confusión ahí de que si yo le doy todo lo que pide y no llora, entonces está feliz. Y eso no es cierto. Tal vez hay alguno por acá que haya tenido la oportunidad de que le dieran todo lo que pedía y no necesariamente significa que haya sido el niño más feliz del mundo, ¿verdad? Entonces, hay un aprendizaje de causa-efecto y entonces los niños se dan cuenta que cuando ellos hacen algo, cómo reaccionan los papás y entonces lo repiten y lo van a repetir en tanto les funcione. Como los berrinches. También siempre me gusta compartirles este caso porque se me hace muy representativo de un chico de 11, 12 años que hacía berrinches. O sea, berrinches de patalear y aventar cosas y la señora pues le daba pena porque además el joven ya estaba grande para que le hiciera berrinche. Y entonces me acuerdo que no tenía mucho, que acaban de abrir Plaza Real y la señora comparte que le hizo un berrinche en Plaza Real y que ella toda avergonzada y roja y que no sé qué. Y entonces, como hay también este efecto social, cuando estaba en la calle, cuando habían personas, el niño más hacía su berrinche porque sabía que la mamá cedía más rápido. O sea, como que en casa trataba de imponerse, pero en la calle le daba pena y cedía. Y entonces van a consulta, platicamos y en una de esas sesiones yo le digo a la señora, mire, vamos a hacer una cosa. Y le digo al chico, tú vas a hacer el berrinche más grande de tu vida. O sea, tú vas a gritar y vas a hacer y le vas a decir y tú vas a ser el más grande. Usted, señora, lo va a ver, lo va a observar, se puede sentar y observa el berrinche. Cuando él se canse, termina y usted no le va a hacer caso. Solo por una vez, le digo, solo en esta ocasión. Ya después lo manejan como quieran, pero solo una vez. La sesión siguiente regresa la señora y me dice, es que no hizo berrinche. Y yo, ¿cómo? Si teníamos una tarea, ¿cómo que ahora no hiciste berrinche? Y el niño dice, pues ¿para qué lo iba a hacer si ella no me iba a hacer caso porque usted le dijo que no me hiciera caso, ¿no? Entonces, en el momento que deja de funcionar, las conductas van cambiando. Y esa es una forma, un ejemplo, ¿no? Pero no sé si esto responde a tu pregunta. En lo inmediato, la respuesta es sí, aunque este tipo de comportamientos no se resuelven solamente con este efecto o con este esquema de recompensa-castigo, porque habría que ver realmente qué es lo que está pasando o a qué se debe la demanda que está teniendo el niño, ¿no? Que puede haber, muchas veces dicen, es que está llamando la atención, pero lo dicen como si eso no fuera importante. Y no, al contrario, si los niños demandan, si los jóvenes demandan, en realidad significa que algo está pasando y que algo está faltando. Entonces, como que en lo inmediato por la conducta sí, pero la realidad es que habría que revisar qué es lo que está pasando y qué es lo que está demandando, qué le está faltando a ese niño y qué nos está dando en esa comunicación o esa relación padre-hijos, que a lo mejor ese es el lenguaje que aprendieron para comunicarse o para relacionarse. Y eso es un poco más profundo, que también se trabaja en terapia, ¿no? Sí. Nada. Adelante. Estoy trabajando con una señora de 56 años que no ha logrado, que sus papás no han logrado superar el miedo de que se vaya. Y obviamente no está casada, no tiene hijos, vive en la casa de los papás, etcétera. Entonces, no es una cuestión de tiempo, ¿sabes? O sea, no es a qué edad los papás sueltan. No es así. Tiene que haber una serie de situaciones y una serie. Las familias viven etapas. Y uno de los retos importantes es ir aprendiendo. Y la etapa primera es cuando se casan o cuando viven en pareja, que todo es amor y nada más son dos. Desde la siguiente etapa es cuando empiezan a nacer los hijos, porque se tienen que adaptar. Y es una etapa, cada etapa tiene cambios y cada etapa, como decía la compañera, requiere de adaptación, de aprendizaje y de adaptación. Y en esos procesos de aprendizaje y adaptación es donde tanto los hijos aprenden porque están creciendo, pero la verdad es que además los papás crecen. Los papás tenemos que crecer con los hijos, tenemos que aprender a adaptarnos a las diferentes etapas de nuestros hijos porque son diferentes necesidades, diferentes características. Y la mala noticia es que cuando uno cree como mamá, yo soy mamá de un niño de 12 años, que aquí está y uno de 14 que está allá afuera, que obviamente el de 14 no quiso entrar, ay mamá, qué flojera, o sea, yo me quedo aquí, por supuesto que es adolescente. Cuando uno cree que ya lo está resolviendo, que dice, ay, creo que ya la estamos pasando, ¿qué creen que pasa? Viene la siguiente etapa y volvemos a empezar.
Pero en cada etapa vienen aprendizajes que si los vamos haciendo con madurez y creciendo realmente todos, entonces hay miedos que se van soltando y que se van superando y al final de cuentas el aprendizaje es para toda la familia. Por eso le decía yo, no es una cuestión de tiempo, de a qué edad los papás están listos para soltar. Yo creo que están mis papás también aquí, yo creo que dirían nunca, o sea, que nunca sucede, pero tenemos que aprender a manejar nuestros miedos y regreso al punto de la inteligencia emocional. ¿Sale? Ah, perdón, había aquí un chico y luego acá. Adelante. ¿Qué podríamos hacer para mejorar la comunicación con nuestros padres? Ok, sí, eso es interesante. No, sí lo escuché. No, eso es interesante. Creo que ya por la edad que tienen, que prácticamente, bueno, no es que sean adultos, decía una compañerita de fisioterapia, soy un adulto chiquito, bueno, entonces son adultos chiquitos. No, ya que son adolescentes ya mayores o adultos jóvenes, realmente sí es como, número uno, la disponibilidad. O sea, el decidir que quieren aperturar esa línea de comunicación. Dos, la cuestión del tiempo es importante. Los papás seguramente están en sus ocupaciones y ustedes están en sus ocupaciones. Entonces queda muy poco tiempo para eso. Pero si el poco tiempo que tienen, o sea, realmente pueden aprovecharlo. Yo creo que tienen varias opciones. Uno, o te encierras en tu cuarto, te pones los audífonos, te pones a jugar videojuegos, te pones a estudiar, o te sientas en la mesa y a lo mejor al principio es un poco incómodo y no platicamos nada, pero empiezan a compartir espacios que pueden facilitar un diálogo y una comunicación. Tiene que ver también con los vicios de comunicación que hay en casa, es decir, que a veces decimos una palabra, decimos una frase, compartimos algo y a veces tenemos ciertos vicios que no escuchamos o nos enojamos o los papás luego la regamos y decimos, ah, claro, y seguramente tú también contestaste, ¿no? Dice, espérate, te estoy contando, o sea, no me regañes. Y a veces si pasa eso ya no queremos contar. Entonces a lo mejor identificar eso que nos molesta en la comunicación y tal vez poder compartir algo, decir, mira, cuando tú haces eso, ya ni me dan ganas de contarte, por ejemplo. Y a lo mejor ya no solo me doy la vuelta y me voy, ¿sí? Entonces, tenemos que revisar cómo yo en familia, por ejemplo, algo que trabajo es identifiquemos cada uno de nosotros cómo contribuimos a que no haya comunicación. No, pues yo me voy. No, pues yo me quedo callada. No, pues yo lloro. No, pues yo me cierro en mi cuarto. Y entonces vemos cómo cada quien contribuye para que no haya comunicación. Entonces lo primero sería identificar cómo estoy contribuyendo yo, ya sea que mejor me encierro, ya sea que mejor me quedo callado, ya sea que mejor me pongo los audífonos y aunque sea un lado no escucho, y empezar a dejar eso que yo identifico en mí que no estoy aportando. Podríamos empezar por algo así, ¿sale? Y ahora sí, por acá había otra manita. Claro, eso se trabaja un poco más, sí, a nivel familiar, más que con uno. Lo que sí puedes ir haciendo es reconocer en qué situaciones específicas, determinar cuáles son como tus espacios, o sea, dónde tú sí puedes y que hayan como consecuencias graves. Es decir, cuando nosotros no tenemos la capacidad de poner límites personales, entonces los otros vienen y ponen los límites por nosotros, ¿sale? Entonces, una de las cosas sería empezar a revisar cómo nosotros estamos estableciendo nuestros límites para saber de qué manera a lo mejor yo también estoy como aceptando, cediendo y les hago saber que ellos tienen razón o les hago saber que a lo mejor, si es cierto, como yo tal vez no pueda, entonces está bien que tú lo hagas o que tú me digas. Entonces tiene que ver un poco con cómo tú puedes ir avanzando en los límites, pero ahí lo que trabajamos es de manera gradual. O sea, es decir, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante para ti empezar? Y trabajar en eso. ¿En qué situaciones específicas para ti es importante empezar a poner límites? Porque difícilmente puede ser de tajo.
Tiene que ser un aprendizaje para el que necesita poner límites y un aprendizaje para el que necesita soltar los límites que no le corresponden. Pero sí se puede, o sea, finalmente sí podemos trabajar. Y yo decía, es más bien como a nivel familiar, porque de alguna manera todos van aprendiendo a dónde queda la línea. La línea ahorita está definida en un punto, ¿no? En donde a lo mejor tú estás en desventaja, pero entonces vamos como redefiniendo esa línea en donde ellos empiezan a soltar y tú puedes ir estableciendo tus propios límites. Entonces es como identificar primero, ¿no? Perdón, aquí, por aquí y luego por allá. Claro, eso es importante. Número uno, dijéramos como la parte no tan buena es que no, se supone que los padres tendríamos que hacer esa figura. O sea, tendremos que trabajar para transmitirle a los hijos esa seguridad de que sean nosotros las personas a las que nos cuenten. Cuando no sucede, tendremos que revisar qué es lo que está pasando, qué está pasando en esa comunicación que no están logrando los papás hacer esa figura. La parte buena es que por lo menos el niño encuentra a alguien que sí le puede dar ese acompañamiento o esa contención, que eso es bueno también, malo que no hubiera nadie, sobre todo cuando son niños. Cuando son adolescentes, el riesgo es a quién están escogiendo, porque puede ser un amigo, a otra persona que puede hacer que corra riesgos, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Que más bien sería mejorar la comunicación en familia para identificar realmente qué es lo que no les había permitido ser ellos, esas personas de referencia. Pero si es un familiar o es alguien, a veces un tío, un padrino, un primo, alguien de confianza, entonces la verdad es que dices, bueno, por lo menos tiene alguien a quien sí se puede acercar. Última pregunta. Ya vamos a terminar. Perdón, allá por allá había. Ajá. Sí, ahí estamos hablando del manejo de las emociones, sobre todo el manejo de la frustración, y que hay niños que sí, efectivamente, ya tienen como otras conductas que se lastiman. Número uno, algo está pasando igual con el manejo emocional, que hay que trabajar previo a los berrinches. Vamos a pensar las emociones en una escala del 0 al 10, en donde 0 es que si estoy enojado, a lo mejor pues no me siento enojado, y 10 es que estoy así como furiosísima. Entonces, cuando hablamos de los berrinches, el mejor momento para intervenir pensando en una escala del 0 al 10 es cuando no ha pasado de 5 el nivel de enojo. Porque muchas veces dejamos que las cosas sucedan, que la emoción avance, y cuando el niño ya está azotado en el piso, que ya es a lo mejor un nivel 8 o 9, en ese momento queremos intervenir. Y la verdad es que sí hay muchas cosas que se pueden hacer previo a que el niño llegue a ese momento. Pero hay que identificar cuáles son esos previos que nos permiten interactuar antes de que el niño llegue al punto que ya no se pueda controlar y que termine lastimándose. Y a veces los papás no ayudamos porque a veces no escuchamos, jalamos o decimos, ay, cállate o lo que sea, y entonces eso va aumentando como que este nivel de escala que yo les decía. Entonces, en realidad ya cuando está en ese momento, lo que hay que hacer es proteger, que no se lastime, cuando ya está ahí en ese momento. En ese momento ya no hay manera de que haya razón, de que escuche, de que entienda, de que mira, mañana te explico. Ya cuando está en ese punto, difícilmente el niño va a poder escuchar y comprender y tener como la paciencia de decir, ok, tienes razón, me calmo. O sea, ya en ese punto ya no. Lo tenemos que hacer antes de que llegue a ese nivel 8, ¿no? Cuando esté un 3, un 4, un 5 a lo mejor, ¿no? Y los papás vamos conociendo las reacciones de nuestros hijos o vamos conociendo las reacciones de las personas cercanas y vemos cuando ya está subiendo la intensidad de las emociones. Llámese miedo, tristeza, enojo, alegría. ¿Vale? Sí. Pues un fuerte aplauso a la maestra Shiray González Pérez por la presentación de su libro ¿Qué padres, 4 pilares para construir relaciones sólidas? Invito a que suba a la maestra Yuridia Raquel Velasco Sosa, directora de Difusión Cultural, para hacer entrega del reconocimiento. Un fuerte aplauso, por favor. Sí. Muchísimas gracias, doctora.
pues veo que el tema realmente es muy interesante. Yo creo que el núcleo familiar es importantísimo para todos nosotros y creo que nos hace falta más conferencias de este tipo. Hoy fue una presentación de un libro, pero sería muy interesante seguir con un tipo de conferencias, ya que veo que también hay muchísimas dudas, inquietudes, y pues que de aquí nazca, ¿verdad?, para poder generar ese tipo de pláticas. La Universidad Autónoma del Carmen otorga el presente reconocimiento a Shiray González Pérez por la presentación del libro ¿Qué padres, padres? 4 pilares para construir relaciones sólidas con tus hijos, en el marco de la Feria del Libro y la Lectura, realizada del 30 de septiembre al 6 de octubre en esta Casa de Estudios, por la Grandeza de México. Fuerte los aplausos. Ahí para la foto oficial. La verdad que muchísimas gracias, maestra Shiray, un tema muy, muy importante para todos nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta transmisión completamente en vivo, donde vaya que disfrutamos demasiado en el marco de la Feria del Libro y la Lectura en su edición 2023. Agradecemos a todo el equipo de Radio Delfín que hizo esta transmisión posible y los invitamos a que nos sigan en cada una de nuestras redes sociales para que estén informados y también al pendiente de nuestras transmisiones en el marco de la Feria del Libro y la Lectura 2023. Muchísimas gracias al equipo de Radio Delfín, a Alejandro Sánchez, a Marco Antonio Guerrero, y en nombre de la jefa del Departamento de Radio y Televisión, Selene Jiménez, les agradecemos por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche.